República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Sí, hemos tenido 4 días intensos en la expoesía y este va a ser nuestro resumen, ¿verdad, María Alcira? Así es. Ayúdame, Fátima, para mostrar este libro. Te ayudo. Con el micrófono. Este libro es muy importante porque desde un lugar tan lejano como Irán se hizo una selección de poetas vivos, selección de poesía latinoamericana contemporánea por Moshen Karimi Raherdi. Él hizo la selección y la traducción desde el inglés. Y tengo el orgullo de decir que las poesías que se tradujeron del español al inglés para el Festival Mundial de Poesía, que las traduje yo, él las usó como base para este libro. Y nosotros tenemos aquí una dedicatoria en farsi y en inglés para mi querida amiga María Alcira Matute por su bella personalidad y su traducción, Moshen Raherdi. Así que estas son cosas bellas que han pasado en la expoesía y un resumen de ellas se lo vamos a mostrar ahora con la advertencia de que en la descripción de los videos de nuestra cuenta YouTube está todo el material sin editar para que todos los poetas que nos visitaron tengan todo el material a su disposición. Les presentamos solo un resumen. Vuelve Expoesía, segunda Feria Internacional del Libro de Poesía. Más de 30 editoriales nacionales e internacionales. Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos. En homenaje al programa de televisión, la librería mediática y a la Revista Nacional de Cultura. Del 20 al 23 de noviembre. Te esperamos. Centro de la lectura, de la cultura y sobre todo de la poesía, para unirnos y encontrarnos todos como hermanos. Y en esa misma hermandad saludamos también a los embajadores y cuerpo diplomático que nos acompañan en esta actividad. Muchas gracias por su presencia. Para nosotros es importante que lo que se haga en Venezuela también se escuche fuera de nuestras fronteras y son ustedes representantes también de la cultura internacional presente en nuestro país. La Feria Internacional de Poesía, que desde el año 2024, cuando inició como una gran bandera de la cultura en Venezuela, se consagró en más de 10 libros de autoría nacional que fueron además distribuidos en diferentes países fuera de nuestras fronteras y fuera de nuestro continente. Reciban el saludo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. También de nuestro vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, quien por motivos ajenos a su voluntad no nos puede acompañar hoy, para quien yo pido un fuerte aplauso, pues es el motor y organizador de esta segunda Feria Internacional de Poesía, Expoesía. Nos toca como bateador emergente asumir el rol de anfitrión. Quiero además agradecer al profesor Pedro Calzadilla, a todo el equipo del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, Rómulo Gallegos, por ser sede anfitriones de esta cita. Como nos dice el documento oficial, pues esta expoesía muestra ya en 2025 sus primeros logros. Gracias a diversos acuerdos con las editoriales participantes, en la primera feria, hace exactamente un año, presentaremos 10 libros de autores y autoras venezolanos que fueron publicados y están siendo distribuidos de manera directa en Azerbaiyán, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Irán, México y Perú, cumpliendo uno de nuestros principales objetivos, la proyección de las voces poéticas de nuestro país en el exterior. En esta segunda edición profundizaremos la relación entre pedagogía y poesía, teniendo como centro la experiencia de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla y haremos aportes al tema de la promoción de la lectura. Expoesía rinde homenaje al programa de televisión La Librería Mediática por sus 20 años al aire acompañando al pueblo venezolano en la formación de su identidad, construcción de pensamiento crítico y sensibilidad, y a la icónica y casi centenaria Revista Nacional de Cultura. Felicitaciones primero a María Alcira Matute por la librería mediática y a Antonio Trujillo
por la Revista Nacional de Cultura. Le tenemos una sorpresa a Antonio, y es que en esta actividad vamos a hacer la entrega del certificado de registro, de inscripción de esta revista en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano. Bienvenidas y bienvenidos pues a este encuentro. Tenemos como países invitados a Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Irán, México, Perú y Uruguay. Tenemos como participantes editoriales destacadas el Círculo de Poesía de México, Mantis Editores de México, Ediciones Yaugurú de Uruguay, Descontexto Editores de Chile, Línea Imaginaria de Ecuador, Editorial Arte y Literatura de Cuba. Y coediciones como resultado de la línea de apoyo para la publicación de autores y autoras venezolanas en el exterior, promovida en la edición pasada de Expoesía, Grafiti y otros textos de Belén Ojeda, en la editorial Ojo de Cuervo de El Salvador, Malvasía de Antonio Trujillo, Dogma Editorial México y Ediciones Perro Azul de Costa Rica, El Viaje de Leonardo Ruiz Tirado, Editorial Arte y Literatura de Cuba, Resolana de Luis Alberto Crespo, el Círculo de Poesía de México, Una Lengua Extraordinaria, Antología Poética de Enriqueta Arbelo Larriba, de Abisinia Editorial de Colombia, y Los Difuntos de Bielsi Arias, en Hipatia Ediciones de Perú. Otros libros de venezolanos editados en el exterior son Con Poetas Vivos, Antología de Poetas Latinoamericanos Contemporáneos, editoriales Dibayén y Farhagán de Irán, Río Quemado de Jorge Rodríguez Gómez, Venezuela, Casa Ajena de Freddy Ñáñez, Venezuela, De Fuego de Ceniza de Ana María Oviedo Palomares, Venezuela, en la Universidad de las Lenguas de Azerbaiyán. Y finalmente son 18 países participantes, 26 editoriales internacionales, 7 editoriales nacionales y un total de 48 libros a presentar. Una de las homenajeadas, y para mí es un placer saludarla, acompañarla y además presentarla para que nos dé un poco sus palabras y su experiencia en estos 20 años ininterrumpidos de la librería mediática, transmitido por Venezolana de Televisión, pero que ha llegado a otros espacios. María Alcira Matute, Isidor, por supuesto, también, que está por ahí. Pero bueno, un placer para mí presentarte y un orgullo saber que el talento venezolano, la lectura que tú has defendido a capa y espada, hoy se rinde homenaje en esta Expoesía 2025, María Alcira. Es un honor para la librería mediática, que es un equipo pequeño pero entusiasta y acompañado de los lectores que nos han seguido a lo largo de más de 20 años en radio y televisión, ser homenajeados en este significativo evento que ya lleva 2 ediciones. Expoesía, la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, que Editorial Asirema, la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, el Movimiento Poético Mundial, llevan adelante junto con la revista Resolana y el apoyo del Estado venezolano. Es hermoso además ser homenajeados al lado de un ícono, de un símbolo de la buena cultura en Venezuela, como es la Revista Nacional de Cultura, que va a cumplir 90 años en algunos años y que ha sido dirigida por diversos intelectuales del país. Es hermoso también saber que cada vez que Venezuela atraviesa por un momento difícil, sale el libro, la poesía, la lectura al frente a dar la cara, a decir que estamos aquí, que estamos creando, que estamos leyendo, que tenemos esperanza, que somos la esperanza y que seguimos luchando. La feria es muy hermosa, es breve y hermosa, y hay una poeta uruguaya que a mí me gusta mucho, que es Idea Vilariño, muy apasionada fue ella, y ella decía un poema así: inútil decir más, nombrar alcanza. Al nombrar la Expoesía, nombramos a todos los que tuvieron la gentileza de aceptar la invitación de Venezuela para ser parte de este evento. Nombramos a todos los jóvenes, casi 10.000, que han sido tocados por la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. Nombramos también a Juan Calzadilla,
que dio su nombre a esa escuela, porque así como él fue generoso con los jóvenes, la escuela lo es. Nombramos también así a Juan Antonio Calzadilla Arreaza, que ha dedicado su vida a escribir buenos libros y a hacer buenas investigaciones y a estudiar el ideario de Robinson, de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, que nos marca en todas nuestras acciones culturales. Esta feria va a aportar no solamente en el sentido de tener en exposición libros y novedades de otros países, sino también para volver a lograr, así como lo dijo el ministro Villegas, nuevos convenios para que las voces de Venezuela sean leídas en otros países y en otros idiomas. Y como la médula de este festival, el concepto de este festival va a ser el pensar en torno a la pedagogía y en torno a la promoción de lectura, pues también del registro de lo que aquí se converse en foros y conversatorios y en talleres, va a generarse un material importante para ese nuevo plan de lectura que se está diseñando, profundamente robinsoniano, y para esa misión de lectura y escritura que nos ha pedido que todos hagamos el presidente Nicolás Maduro, también un gran lector. Agradecer a las autoridades que han tomado en cuenta a la Revista Nacional de Cultura y a la Librería Mediática para ser homenajeados en la poesía de la segunda Feria del Libro. Lectores y lectoras, escritores y escritoras de poesía, amigos todos del alma humana, hoy desde esta casa, la casa de don Rómulo Gallego, aquel que fue a buscar a Venezuela donde pocos en su tiempo fueron a buscarla. He reunido unas cuantas palabras que digan del libro, de los libros que nos congregan en nuestro afán de encontrarnos en el decir de un pueblo, de los pueblos, de ese imaginario que nos dicta y libera cuando decidimos oír y cantar su preciosa memoria, tantas veces sepultada por los enemigos de la tierra. En esta segunda convocatoria de poesía, desde Asirema, Freddy Ñáñez, Ana María y Leonardo Ruiz y el maravilloso grupo que nos acompaña de fotógrafos, camarógrafos, diagramadores, correctores, junto a esa gente imprescindible, los que permiten a nuestros libros tener un stand, una repisa, un lugar de reposo para ser visibles mientras dure nuestra presencia en estos espacios cedidos desde la solidaridad de Pedro Calzadilla, quien ha permitido sin reservas en este Centro de Estudios Latinoamericano y del Caribe la presencia de los cronistas comunales desde su descolonizada visión de una historia insurgente. Ya conocemos los pasos de este proyecto editorial. En solo 2 años se le dio respuesta a un sueño, el sueño de llevar a cabo esta conjunción editorial más allá de nuestras fronteras. Y aquí están ustedes, nuestra América, diría el apóstol José Martí, con libros de su autoría y libros de nuestros desvelos, apostando por el necesario compromiso de una lengua en el enriquecido idioma de nuestro espíritu, ya en suerte liberada de viejas gramáticas profundamente sordas a tanta voz esclavizada y ancestral. Hoy podemos decir desde el Inca Garcilaso hasta Juan Rulfo y nuestro ángel de los desiertos, Alfredo Armas Alfonso, que esta lengua donde escribimos ya es alma nuestra sin deuda alguna. Junto a esta celebración ontológica, pues de poesía se trata, los organizadores de esta segunda Feria Internacional han decidido homenajear a la Revista Nacional de Cultura junto a la Librería Mediática, 2 proyectos de alta valoración desde lo estrictamente esencial, pues ambos desde distintas auroras se encuentran y dan cita en el destino común de leer un país, un continente. Me detengo sin elogio solo en el reconocimiento de la Librería Mediática, pues ellos, Isidoro Duarte y María Alcira Matute, en su ofrenda de lecturas y entrevistas a jóvenes y escritores, han fundado escuelas dando espacio y palabra útil
para la defensa del imaginario que nos sostiene como república libertaria. De María Alcira todos conocemos su entusiasmo, su pasión por la palabra ajena cuando ésta les propicia su sentido de la justicia. Isidoro es el amigo del libro, el librero lector, el que escribe en su memoria, en esa andanza de peregrino, su periplo de hombre bueno, diría Antonio Machado, un ser venido del sur para estarse con nosotros en el sur, sin el tono del que compara, más bien sujeto a asuntos de nuestra naturaleza. Lo digo porque aquí hubo un tiempo, y él lo sabe, donde saber o no saber del autor de En busca del tiempo perdido o del Ulises de Joyce era motivo de entrecejo, aunque el ungido nada supiera del luminoso muro de Fernando Paz Castillo o confundiera a Juan Calzadilla con Juan Sánchez Peláez, y si oía Vela de Armas de Luis Brito García, lo confundiera con un capítulo del Quijote. Entonces, por tanto, celebro desde aquí a los fundadores de la librería mediática en sus ya 20 años de resistencia cultural. De la Revista Nacional de Cultura, de esa casa nuestra, generalmente da cuenta de ella misma, sus propias páginas, sus propios colaboradores, que no son pocos en 87 años de existencia, han sido sus depositarios en materia de cultura venezolana y latinoamericana. Desde su propio fundador, Mariano Picón Salas, hasta nuestros días, su sino no ha sido otro sino la angustia de país, el ensayo prolijo, la narrativa, poesía, fotografía, teatro, etnología, arquitectura. No hay género literario que no esté en la revista Libro, nacida en el año 1938 y sostenida en el tiempo por poetas y narradores, entre ellos el mismo Mariano Picón, Manuel Felipe Rugeles, Pedro Francisco Lizardo, Vicente Gervasi, Gustavo Pereira, Carlos Noguera, Isael Ibáñez, entre otros. En esta etapa de la revista hemos apostado por las regiones, en su enfoque de historias regionales, locales y la microhistoria. También hemos participado de diálogos, a veces más épicos que líricos, sobre la figura del cronista oficial y los cronistas comunales. La crónica, vista desde su natural alianza con la poesía y la música, junto al testimonio sin prejuicio con la palabra hablada. El poema ha adherido a la historia del poema, lo escrito, contado por su propio autor, una experiencia llena de asombro, donde alguien escribe como un letrado y habla sin olor a tinta. Sin lugar a dudas, la Revista Nacional de Cultura, creada por el autor de Viaje al Amanecer, resultó nuestro viaje a la... Empezaron a sucederse cosas y cosas por una cantidad de fenómenos que transcurrieron. Llegué a ubicarme en una librería y a partir de ahí el libro fue el acompañante mío para siempre. Y no solo fue un acompañante mío para siempre, sino me dio acompañantes. Yo luego de muchos años o de algunos años de estar en Venezuela, tenía una empresa de distribución de libros. Y un día llega a mi despacho, mi secretaria me dice que había una persona que llegaba de un lugar de la Biblioteca Nacional en aquel momento y que andaba en busca de un libro porque ella tenía un programita que participaba en un programa de la televisión venezolana de BTV de la mañana que se llamaba Nuestra Mañana, y le daban, de vez en cuando le permitían que ella saliera con sus metates y con sus libros a presentar sus libros durante unos pequeños minutos. Y esa persona llega a mi despacho para buscar un libro que le dijeron que probablemente yo tuviera en mi distribuidora, y esa persona fue lo que es actualmente la librería mediática, María Alcira Matute. A partir de ahí, a partir de ahí y con el libro empezaron a transcurrir los tiempos bellísimos por los cuales nos sentíamos cada vez más comprometidos a través de la cultura con la soberanía de este pueblo, una soberanía
que comenzó allá con aquel hombre, aquel grande hombre, el hombre más grande que ha tenido la historia humana, que es Simón Bolívar. Y con esa soberanía que comenzó en esa época, yo me até, me comprometí a través de la cultura y a través del libro. La librería mediática, de alguna manera, que con María Alcira, la constructora de ese programa y la que lleva ese programa en forma fundamental, la librería mediática para mí es uno de los grandes aportes que ha realizado, y lo digo sin falsas modestias porque es un tema importante. La falsa modestia a veces es más que falsa modestia, un gran orgullo. Pues a través de esa librería mediática trajimos a los grandes escritores, a los grandes editoriales del mundo a Venezuela, y pusimos a los grandes autores, a los grandes escritores, a los grandes poetas de Venezuela, lo pusimos en la televisión, a través de la librería mediática. Y este reconocimiento que se nos hace de estos 20 años, este tiempo que ha transcurrido desde el comienzo, que uno puede decir en algunos casos desde el comienzo de la vida, porque el tiempo para mí es el Dios que determina el nacimiento, el transcurrir de la vida y la despedida de la vida que se hace a través de la muerte. Por eso es que este reconocimiento, en mi opinión, simplemente se tiene que convertir en una etapa y no en un fin para nada. Para ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias nuevamente y un abrazo al gran pueblo venezolano. Bueno, a nosotros nos parece muy hermoso que niños y jóvenes de la Escuela Nacional de Poesía nos hayan honrado con su presencia hoy. Es para ustedes. Son unos poetas, para que vayan, vino Julio Borromé y Ana María Oviedo. Y yo, no, Ana María Oviedo no. Sí, entrevístalo. Yo, Julio Borromé, sí, él es bueno, pero Ana María Oviedo no. Y entonces desde ese día nos vimos, amor a primera vista, y no nos hemos separado nunca. Desde hace como 6 años la admiro, la quiero y reconozco con todo su equipo todo lo que han hecho por esta expoesía. Yo no acostumbro a leer lo que voy a decir, pero esta vez tenía tantas ideas que las tuve que ordenar, y en algún momento voy a poner algo también de música por una razón particular. Yo me quito los lentes para leer, pero es que es lo que hace todo el mundo. Isidoro y Freddy Ñáñez son parte integral de la librería mediática. Esta librería, que se le apagó el micrófono, no. Esta librería que no tiene sede física, sino que existen diversos medios y redes, en especial la televisión, venezolana de televisión. Cada vez que ha sido necesario durante estos 20 años y más de actividad, han estado allí para sostener y dar fuerza al proyecto, para dar ideas y aportar soluciones, para hacer la crítica necesaria. Esta permanencia es posible solo si se logra un trabajo en equipo. Equipo al que desde hace 4 años se incorporó con fuerza la colega periodista Fátima Flores, a la que también agradecemos toda la compañía, todo el entusiasmo. Equipo al que también se incorporó generosamente la Biblioteca Municipal de Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, en España, cuyo bibliotecario José Luis Sánchez nos acompaña junto a su compañera de vida Carmen Iglesias para compartir sus experiencias educativas y de promoción de lectura, temas principales de este evento Expoesía que hoy inicia. Estamos en la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, Expoesía 2025. Y quiero empezar mi participación en este foro, la librería mediática, 20 años leyendo siempre y leyendo de todo, leyendo una poesía para agradecer a sus organizadores que hayan elegido a la librería mediática como uno de los homenajeados junto a la legendaria Revista Nacional de Cultura. Y la he elegido de un libro que me regaló José Luis el año pasado. Cuando nos conocimos por las redes, pero el año pasado nos conocimos en el Instituto Cervantes. La ministra Gabriela Jiménez Ramírez nos había enviado a la UNESCO para unas conferencias sobre las mujeres en la ciencia y la comunicación, y le pedimos que si podía
podíamos hacer un paso por Madrid para conocer a José Luis y para cubrir la Feria del Libro del Retiro, y nos dijo que sí. Y José Luis nos regaló este libro. Es un libro de la editorial Bárbara Fiore, que es preciosa y se llama Inesperadas, antología de poetas imprescindibles, con selección de Paula Carbonell e ilustraciones de Alejandra Acosta. Y elijo una poeta española para agradecer la presencia de España en la feria. El agua ensimismada, para Edison Simmons. El agua ensimismada, ¿piensa o sueña? El árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocado, ¿se piensan o se sueñan? El mármol fue ave alguna vez, el oro llama, el cristal aire o lágrima, lloran su perdido aliento. ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú te miras, ¿qué queda? De El agua ensimismada, María Zambrano, 1978-2001. Ella nació en Vélez el 22 de abril de 1904 y se fue en Madrid el 6 de febrero de 1991. Y puedo nombrar y puedo decirle a nuestros jóvenes de la Escuela Nacional de Poesía que los nombramos permanentemente con todo el orgullo de saber que son unos privilegiados que se han acercado a la poesía a través de esta Escuela Nacional tan amorosa. Y recuerdo y recomiendo a Pablo Mora, a Tarek William Saab, a Ana María Oviedo Palomares, a Jorge Rodríguez, a Freddy Ñáñez, de quien leímos un poema al inicio, a nuestro amado Gustavo Pereira, a Leonardo Ruiz y a tantos. Como venezolana, como bolivariana, como chavista, me siento orgullosa también del acto poético que significa, como conversaba con el periodista Rubén Wisoski en una entrevista reciente, que hayamos tenido un presidente lector como Hugo Chávez, cuyo entusiasmo por los libros fue y sigue siendo la mejor campaña de lectura posible. Que tengamos un presidente lector como Nicolás Maduro, a quien vemos en muchas de sus alocuciones refiriendo sus lecturas con mucha pasión. A una primera dama como Cilia Flores, que es también lectora y que cuida la biblioteca personal de ellos con gran amor. Una vicepresidenta también apasionada de la lectura como Delcy Rodríguez. Un presidente de la Asamblea Nacional, poeta, narrador y lector como Jorge Rodríguez. Además, finalista del Premio Rómulo Gallegos recientemente con una novela. Un presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República como Tarek William Saab, que tiene 45 años de vida literaria como poeta y toda la vida como luchador social. Nuestra vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, es también una apasionada lectora. Escribe permanentemente sus reflexiones en redes y libros e impulsa un fondo editorial desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es académico y al mismo tiempo cálido y accesible. ¿Hay algo más poético que tener como lema ciencia para la vida? Así podría seguir recorriendo los nombres de nuestros líderes y funcionarios bolivarianos. La lectura y la escritura son transversales a todas sus actuaciones. El amor a los libros nos hermana a los bolivarianos. Fue Simón Bolívar el gran lector y su maestro Simón Rodríguez Robinson el mejor promotor de la lectura, y aún hoy sus ideas y propuestas están vigentes. Yo no me recuerdo de otra forma sino como lectora. Mamá y papá me enseñaron a leer y amar los libros desde muy pequeña, a ser libre, leyendo siempre y de todo. Al pasar los años, fui diseñando un método de promoción de lectura y pensamiento crítico llamado Método MIL, Método 1000, Medios de Comunicación y Lectura, que pudimos resumir en el libro Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, que es la base conceptual de la librería mediática y producto de una investigación cualitativa que ganó en su oportunidad el Premio Municipal de Periodismo. El libro que leemos no nos puede escuchar. Y a lo mejor los planes de lectura vienen de ahí, de que como no podemos expresar al libro objeto, todo lo que nos gusta o nos disgusta, pues lo expresamos a todo el que quiera escucharnos.
Y eso es una buena forma de encender la chispa por el amor, del amor por la lectura. Y es quizás esa razón, esas ganas de expresar lo que sentimos por los libros, lo que ha mantenido encendida esa chispa de la librería mediática por más de 20 años en la televisión, con más de 1000 emisiones al aire, y en la radio, en distintas emisoras y programas, con más de 2500 programas, pues desde hace unos meses hemos vuelto a Radio Nacional de Venezuela, como los pidió Freddy, y allí estamos Fátima Flores, Isidoro Duarte y yo. Muchas gracias, María Alcira. Muchas gracias por esta invitación que nos ha permitido a mi esposa y a mí cruzar el océano y comprobar en carnes propias esa amabilidad del pueblo venezolano a la que se refería Isidoro en las palabras, ese calor, esa educación, la amabilidad constante de la que hemos sido objeto desde que hemos aterrizado en este país. Gracias, María Alcira, también por hacerme partícipe de vuestro proyecto de la librería mediática, de la que, bueno, yo soy un pequeño tentáculo extendido hacia allá, allende de los mares, en una labor, en una tarea que también me ocupa a mí diariamente, que es la promoción del libro y la lectura. Gracias a Ana María Oviedo también por esta ocasión y por tener la gentileza de invitarnos a Es Poesía. Y gracias, Isidoro, por tus emotivas palabras que casi me arrancan unas lágrimas, pero tienes razón. Has descrito perfectamente lo que es el sentimiento de Venezuela y esa parte que yo en apenas 2 días aquí ya he podido captar. Vine bolivariano, creo me vuelvo chavista hacia mi país y en todo caso siempre promotor de la lectura. Me siento en casa igual porque estoy aquí en este set de televisión o en este espacio, también rodeado de libros que son el elemento, el adorno habitual del trabajo al que me dedico día tras día. Se me ocurrió, tuve la idea de la biblioterapia. En España, cuando vamos al médico por una enfermedad, bueno, pues el médico nos hace una receta similar a esta que veis aquí. El formato está copiado prácticamente de las recetas que se expiden en España en la Seguridad Social, ¿vale? Y la idea era que ante una determinada dolencia, nosotros como bibliotecarios recetáramos libros en lugar de medicinas. Y en las farmacias hice 10 modelos, de cajas de medicación, que son estas, todas con nombres alusivos a las letras, en este caso Poesiril, que viene muy al caso también por la poesía. También puede ser Poe, un homenaje a Poe, ¿no? Y en las farmacias de la localidad pedí a los farmacéuticos, les llevé cajas y pedí que cada vez que dieran medicamentos a alguien con una receta, les dieran aleatoriamente una caja de medicación. Bueno, en esa caja de medicación, que tiene unas dolencias, vale para tratar como esta inapetencia, decaimiento, dolencias del alma, melancolía, mal carácter, problemas de sueño, en fin. Venían 10 comprimidos. Estos son los 10 comprimidos. ¿En qué consisten? Yo los metía dentro de la caja y cada uno de estos códigos QR son los que aparecen en el recetario, cada uno de ellos. De tal manera que ellos podían automedicarse porque no dejan de ser recetas, como pongo en el talonario, para la automedicación lectora. Pero cada uno dentro de nuestra parcela sí podemos hacer cosas para que los libros nos sigan acompañando y para que podamos perdernos otra vez más por ese laberinto lector que tantas y tantas satisfacciones nos ha ocasionado y tantas nos esperan todavía. Muchas gracias a todos y encantado de haber estado con vosotros.
conversamos con algunos poetas de los que venían para preguntar quién de ellos podía tener una experiencia de promoción de lectura que pudiera ayudarnos, a que pudiera complementarnos, que pudiera enriquecernos acá en Venezuela. Y de entre ellos, pues ya ustedes, algunos estuvieron hoy, ¿no? Y vieron la experiencia en el foro de la librería mediática, que la librería mediática es una experiencia de promoción de lectura, pero también lo que nos mostró José Luis, que es algo, realmente yo quedé impactada con eso. Y entonces, entre ellos, nosotros quisimos presentar 3 experiencias. Era una cosa sumamente sencilla, no había mayor aparato, solo niños y escuelas que querían participar y se sumaban, y Berta coordinando, digamos, la postura corporal, el tono y la emoción. Entonces, luego, por supuesto, hay un montón de reflexiones al respecto que ella dejó, conferencias y charlas donde explicaba que la lectura pública, la lectura auditiva, es una larga enseñanza que nos dejó Simón Rodríguez, era rodriguiana en ese sentido, y lo incorporó teóricamente y epistemológicamente a los talleres de promoción de lectura. Voy a contar un poco quién fue. Nació en julio. Siempre es como que ella reivindicaba mucho que tenía 2 hijas, que son Ana y Eva. Bueno, poeta, maestra bibliotecaria, organizado. Ahí tienen un poco, ella era Inés, claramente con un signo político marcado. Y también fue parte integrante de lo que fue Poesía en el Centro. Y en Poesía en la Escuela, la verdad que el trabajo que hizo también fue enorme, en los bachilleratos, en escuelas primarias, y nos llevaba de a 4 o 5 poetas una vez también por mes, íbamos variando por diferentes escuelas y mucho en las islas del Delta del Tigre. Sobre todo en las épocas que estamos viviendo en la Argentina, creo que la palabra de Ricardo Costa lo dice todo, enorme poeta neuquino, y bueno, la poesía es un espacio de resistencia, no nos olvidemos de eso, forma de generar pensamiento crítico, no nos olvidemos de eso también, esto nos lo digo a todos los que estamos aquí, y bueno, a seguir generando esta promoción y este pensamiento crítico a través de la obra poética, y como Argentina no todo está perdido y volveremos a resurgir una vez más como tantas veces lo hemos hecho. Así que gracias por invitarme también. También asomándote a la red encuentras proyectos interesantes que yo los he sacado de portales educativos del Ministerio de Educación. Puedes ir pasando. Un mundo de poesía. Esta es una experiencia de aprendizaje que han llevado a cabo 3 profesoras de lengua y literatura con el fin de inundar sus centros de poesía y luego difundirlo también en la red. Pero principalmente lo que tratan es de, bueno, pues de que conozcan el entorno de los poetas, su historia, cómo aprenden a expresar sus sentimientos y emociones a través de la poesía. Se van a centrar en temas importantes como son en la educación literaria, la comunicación oral y la comunicación escrita. Luego, bueno, cuando terminan el proyecto, lo tienen que exponer a sus compañeros y el centro, o sea, su centro educativo lo llenan con poesías. Este es otro proyecto, Comando Poético. Es una actividad de aprendizaje cooperativo con el objetivo de leer, analizar y escribir poesía de forma amena. Sus creaciones fueron expuestas también en el pasillo de su centro, y el nombre lo eligieron los alumnos, los primeros alumnos. Este proyecto se llevó a cabo durante un par de años y lo eligieron los propios alumnos del instituto. Que fue llevado a cabo después, al año siguiente, en otro instituto, en el Pedro de Luna. Puedes pasar. Rapeando Ando. Bueno, pues Rebeca Rodríguez, otra profesora de lengua y literatura de Zaragoza,
durante el curso 23-24, también animó a sus alumnos a que perdieran el miedo a la poesía, a que la comprendieran y la amaran. Pues ¿cómo hacerlo? Pues llegando a lo que a ellos les gusta, ¿no? Pues creando rap, con la intención después de convertirlo en un proyecto de aprendizaje y servicio y llevarlo a las residencias de ancianos del pueblo. Creímos que sería fácil, luego de hacer un especial de 2 horas de la librería mediática en vivo durante la feria, iniciando con entrevistas y continuando con un recorrido por los stands, elegir pasajes de cada evento de la Segunda Feria Internacional del Libro de Poesía para mostrarles la Expoesía 2025 en 2 capítulos. Uno con todo lo que se hizo jueves 20 y viernes 21 en Expoesía, que es lo que intentamos en este primer capítulo, y otro con lo que pasó en foros, eventos, presentaciones y lecturas en el programa que viene. Pero es difícil, es imposible contarlo todo. Por eso en nuestro canal La Librería Mediática de YouTube dejamos los videos sin editar de unas 6 horas de grabación que tampoco pudieron recogerlo todo. Luisana Pérez le cantó a Expoesía. La Revista Nacional de Cultura tuvo su conversatorio y su exposición. Hubo recitales, ponencias, talleres, presentación de novedades editoriales de Venezuela y del mundo. Y del día viernes destacamos la presentación por parte de la Universidad de Lenguas de Azerbaiyán y el Movimiento Poético Mundial de la edición bilingüe azerí-español de los poemarios Río Quemado de Jorge Rodríguez Gómez, De Fuego o de Ceniza de Ana María Oviedo Palomares y Casa Ajena de Freddy Ñáñez. Con ese recuerdo, terminamos este primer capítulo de 2 especiales de la librería mediática que reseñan la Expoesía y los esperamos para contarles más la próxima semana. Me gustaría muchísimo, sí, para que veamos estos videos. Primer video me gustaría ver de la primera visita oficial de señora Ana María, de donde surgieron todos esos proyectos, todas las traducciones, porque es... Aquí, por ejemplo, es nuestro rector de la universidad, señor Ana María, que visitó nuestra universidad, la administración, la reunión con nuestros estudiantes, donde expresaron su interés de participar en este proyecto de traducción. Sí. Bueno, ella también, yo quiero destacar que ella también ha regalado muchos libros venezolanos a nuestro centro. Yo quiero agradecer a ella también. Sí, estos libros son muy importantes para nuestro centro, ya que nuestro centro cuenta con muchos libros, pero de poesía latina no tenemos nada. Que no es muy fácil tenerlo con nosotros, al poeta Jorge Rodríguez, que como ustedes saben también, digo, es presidente del Parlamento porque tenemos muchísima gente que es de otros países y bueno, el presidente del Parlamento es lo más adecuado, ¿no? Y además, porque lo que vamos a poder ver esta noche es resultado del trabajo que se hizo en la pasada Expoesía. ¿Sí? Estos libros maravillosos que vamos a presentar el día de hoy son resultado de un trabajo amoroso, de un trabajo de conciencia, de un trabajo de solidaridad entre países, incluso entre pueblos hermanos. Y eso, pues, por supuesto, nos llena de muchísima alegría y creo que es un camino muy importante que estamos construyendo también de integración y de desbloqueo de las voces venezolanas en el exterior, porque el bloqueo que hay en Venezuela no solo es económico, no solo es financiero, es también un bloqueo cultural y que afecta específicamente y muy duramente a las voces de nuestros poetas y nuestras poetas. El día que le dijimos a mi abuela que su hijo había muerto, ella tomó las manos de mi madre y le dijo: ¿por qué no me dijiste? Tú me contaste que él estaba mejor. Mi padre había tenido una pequeña afección gástrica unas semanas antes de su asesinato. Y allí, yo, un niño de 6 años, de 10 años, perdón, noto que cuando mi abuela le está diciendo eso a mi madre, es que no puede comprender la magnitud del horror que significa que un ser humano haya muerto en manos de la tortura de otros seres humanos. Y no podía entender que eso pudiera ocurrir en este planeta, en esta tierra.
Este es un río sin cielo ni canto en sus orillas. Te tocas el vientre allí, en el punto duro en que se desvaneció tu hijo. Sahilinden gökyüzü görsenmeyen pıçıltasız, nəğməsiz bir çaydı bu. Sanki doğma oğlunu itirdiğin bətnindəki ən sərt nöqtəyə toxunursan. Bueno, y en algún momento hay que despedirse. Caminamos hasta aquí para poner algo de ceniza en cada boca, a sentir de nuevo el gusto de los espejismos. Este es el sabor de las partidas, el humo entre los dedos. Muchas gracias. Biz bura hər ağıza bir ovuc kül qoymaq üçün gəldik. Miracların dadını yenidən duymaq üçün gəldik. Ağzımızdakı bu dad ayrılığın son vidanın tamıdır. Parmaqların arasından süzülən çay dumanıdır. Quiero hacer además un cuestionamiento público al hecho de que la poeta Ana María Oviedo se fue para Bakú, una de las ciudades más bellas del mundo, sin invitarnos a los otros dos poetas editados. Yo conocí Bakú en el año 19, una de las ciudades más bellas de este planeta, su ciudad amurallada medieval y una fiesta arquitectónica donde los más grandes arquitectos del mundo están allí con parte de las más bellas de sus creaciones. Así que háganme el favor y la próxima vez me invita, Elvira. Bueno, muchísimas gracias, Elvira, Narquís. La verdad es que ha sido una preciosa noche. Gracias. Gracias. Yo he estado en muchas presentaciones de Río Quemado, pero la de hoy fue, ¿verdad? Tú me has acompañado, ustedes nos han acompañado. Yo aquí casi no puedo hablar. Gracias a todos.